La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y un tema muy preocupante para las mamás y los papás cuando los niños tienen estreñimiento. No sabemos qué hacer, qué darles. Es una situación difícil. Justamente por eso vamos a hablar con la doctora Lidia Garcete Magnotti. Ella es especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, hablando de las causas del estreñimiento en los niños. Y vemos en la placa, en esta placa que les presento ahora, esta información. El estreñimiento constituye una de las principales causas de consulta en la edad pediátrica. Corresponde al 3% de las consultas al pediatra y el 25% de las consultas al gastroenterólogo pediatra. Supone también entre el 3 y el 16% de las visitas a urgencias por dolor abdominal. Los 3 periodos críticos en su aparición son la introducción de la alimentación complementaria, el entrenamiento esfinteriano y el inicio de la escolarización. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa, muy agradecidos, con mucha energía, con muchas ganas de aprender. Vamos a hacer ahora un pequeño corte. A la vuelta ya vamos a estar con nuestra invitada, la licenciada, la doctora Lidia Garcete Magnotti, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Volvemos ya. Ya estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Lidia Garcete Magnotti, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, amiga de la casa, y está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy feliz de volver a tu programa, Viviana. Siempre me parece que es un programa de mucha utilidad para la población, por eso siempre estoy encantada de regresar. Y nosotros felices de tenerte porque siempre nos explicas muy bien todos los temas. Y hoy yo decía al inicio, bueno, vamos a hablar de las causas del estreñimiento en niños y qué difícil para los papás cuando el niño está estreñido, cuando está con dolores. Muchas veces se confunde también ese dolor por estreñimiento con alguna otra cosa. Y decía al inicio que hay 3 etapas críticas, ¿verdad, doctora? Y queremos que usted nos ayude en este programa a entender un poquito más y también a ver cómo podemos zafar de esto si se puede. Sí, la verdad que el problema del estreñimiento en los niños es un desafío, no solamente para el niño y su familia, también para el profesional, porque cuando hablamos de estreñimiento en los niños, nosotros nos referimos generalmente a lo que se llama estreñimiento funcional. Y el estreñimiento funcional en realidad es un trastorno que se observa en niños que en general son sanos, no tienen otro problema de salud, ¿verdad? Existen otros tipos de estreñimiento, pero esos son estreñimientos de causa orgánica. De 100 niños que tienen estreñimiento, 95 van a tener un estreñimiento funcional y solamente 5 de esos van a tener una enfermedad de base, ¿verdad? Eso podemos referirnos un poco más tarde. Así que fundamentalmente cuando hablamos de estreñimiento y esta preocupación de la familia, hablamos del estreñimiento funcional que se observa en general después de un tiempo en que el niño se iba normalmente de cuerpo. Es decir, nosotros decimos que hay un intervalo libre entre que el niño nace y aparece la sintomatología. Hay unos meses en el que el niño no tiene ningún problema y de repente eso se instala. Y esos periodos críticos en los que los padres tienen que estar muy atentos
Y también los profesionales son justamente esos momentos críticos que son el momento de introducir la alimentación complementaria, que se llama, después del 6º mes, porque ahí se construyen los hábitos saludables y se puede empezar con la prevención del estreñimiento, porque hay que alimentar apropiadamente a los niños, introduciendo frutas, introduciendo vegetales, que a veces nosotros le tenemos más temor a las frutas. En el Paraguay la gente pregunta, ¿la banana no es peligrosa? ¿Tal fruta no es pesada? Y sin embargo no me preguntan si el chorizo, las empanadas son pesadas. Es así realmente. Hay un cierto temor ante ciertas frutas, sobre todo en las mezclas, ¿verdad? Entonces construir hábitos de alimentación apropiados es una manera de evitar o prevenir de alguna manera que esto ocurra. Otra etapa crítica es la etapa del entrenamiento del uso del inodoro, porque esa etapa hay que estar muy atentos a ver si el niño está preparado para eso. Entonces hay que observar si el niño tiene interés en imitar, por ejemplo, conductas, si es que le agrada el ser elogiado o él ve que si al hermanito mayor le elogian porque utiliza el inodoro, eso a él le parece interesante, entonces es una manera de motivar al niño. Al llegar a esa edad, el niño en general... ¿Qué edad más o menos es Y esa? al acercarse a los 2 años, que es la etapa en que el niño puede distinguir la orina de la defecación y dice pipí o dice cacá, ¿verdad? Quiere decir que él ya se da cuenta de que hay algo diferente. También ya empieza a sentir que él se ensucia y avisa qué hizo. Ese es un momento en que uno tiene que estar atento porque el organismo ya está indicando que puede estar listo físicamente, pero no emocionalmente. Entonces no hay que presionar, porque en ese momento el niño está entrando en la etapa de la conducta de oposición. Del no. Del no, ¿verdad? Ay, Dios porque mío, está afirmando no. su personalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer que el niño se sienta como que se le quiere imponer una conducta. Entonces el niño se estresa y se retiene porque ya tiene esa habilidad de retenerse. Y en esa retención que hace, de repente puede acumularse un poco más, endurecerse y tener una defecación dolorosa, y ese es el inicio de un círculo vicioso. Porque a veces ocurre también que después de un cuadro febril, el niño se alimentó poco, tomó poco líquido y la materia fecal se resecó y se acumuló, y al salir lastima al pasar, y esa experiencia dolorosa hace que el niño empiece a sentir temor. Al instalarse el temor en el niño, entra en lo que se llama un círculo vicioso. Y ahí ya cada vez que él siente la necesidad de evacuar, se asusta. Y entonces se retiene y empiezan lo que se llama las conductas retentivas, decimos nosotros. Adoptan conductas, posiciones especiales en donde aprietan las nalguitas, se esconden detrás de las puertas, no quieren que nadie les mire, como si fuera que ocurre algo muy trágico. Y eso angustia mucho a los padres. El niño llora, se asusta, ¿verdad? Claro, pobrecito. Sí. Pero, o sea, no necesariamente, yo pensé que el estreñimiento tenía que ver con la alimentación. O sea, evidentemente también en estas etapas críticas no es el tema de alimentación solamente, ¿verdad? No solamente. Tiene que haber 3 cosas que funcionen bien. Toda la anatomía y fisiología del intestino, el contenido que tiene que ver con la alimentación, que es muy importante. Claro. Es decir, su organismo tiene que estar sano, preparado, ¿verdad? Sí. La alimentación debe ser adecuada, siempre es importante la alimentación. Y por otro lado, es un acto voluntario en el sentido de que cuando ya tiene la habilidad de dominar sus esfínteres, él tiene que estar contento de hacerlo también, Claro. tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces, ese acuerdo es lo que se pierde cuando el niño tiene el temor, ¿verdad? Entonces, la alimentación siempre es importante, es la base, pero también el manejo emocional, es decir, las condiciones físicas, las condiciones apropiadas de alimentación y las condiciones emocionales de cómo se maneja eso en el entorno familiar. Por eso es que es un desafío para el manejo, porque implica un tratamiento también de todo el manejo conductual en la casa. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema súper interesante y queremos compartir este material, por favor.
Factores asociados al estreñimiento. Se puede mencionar alimentación pobre de fibra dietética y líquidos, consumo excesivo de lácteos, retirada del pañal en edad precoz, sedentarismo, historial familiar, cambios en la rutina diaria, trastornos emocionales y situaciones estresantes como la llegada de un hermanito, comenzar la escuela, acoso escolar, entre otros. La alimentación es esencial, pero no es lo único. Por eso a veces las mamás dicen, pero doctora, yo ya le estoy cambiando a la alimentación y lo mismo no funciona. Eso no quiere decir que uno tenga que descuidar la parte de la alimentación. Hay que construir los hábitos de alimentación apropiados y mantener a lo largo del tiempo. También a veces las madres creen que es durante un tiempo nomás que tienen que hacer eso. Una vez que el niño empieza a evacuar otra vez, ya vuelven a la alimentación y entonces anterior, y eso no es porque el niño va a recaer otra vez. Un niño que tuvo una experiencia de impactación fecal, decimos, cuando se acumuló tanto que llega un momento en que el recto está muy cargado y no puede salir. O sea, el niño está tan asustado que no permite que eso ocurra. Entonces hay una impactación fecal, ¿verdad? Y las madres creen que se supera eso y el niño puede volver a su rutina anterior. No, hay que tener mucho cuidado porque las recaídas son muy frecuentes. Por eso este tema es muy desafiante. Es un desafío para nosotros mismos el manejo, porque no es una enfermedad en la que uno da un medicamento. Hay medicación de apoyo. Sí, pero son niños, ¿verdad? No se les puede dar se les puede dar. Hay actualmente mucha medicación que no crea hábitos, porque el temor de las madres es que, y eso no le va a crear hábito. Es el temor que tienen. Y los medicamentos que usamos actualmente no producen hábito, en general no se absorben, son bastante inocuos, pero no deben ser tampoco autoadministrados, es decir, que debe ser bien orientado el tratamiento por un profesional que conozca el uso de los medicamentos, porque existen varios. Sí. Doctora, ¿los bebés pueden tener estreñimiento? Sí. Resulta que hay formas de estreñimiento congénitas, ¿verdad? Después seguramente podemos ir abordando en que el niño ya al nacer hay un retraso en la eliminación de la primera defecación. Se llama retraso en la eliminación del meconio. Cuando el meconio no se elimina dentro de las 48 horas de día, ya nosotros decimos que hay un retraso en la eliminación del meconio y hay que estar muy atentos porque puede tratarse de un problema congénito, la enfermedad de Hirschsprung. También hay otras enfermedades que asocian estreñimiento, ¿verdad? Entonces hay también malformaciones, hay una serie de cosas que pueden dar estreñimiento y que se inician muy tempranamente en la vida, o bien enfermedades que de repente se instalan y también asocian estreñimiento, porque afectan el sistema nervioso, por ejemplo. Entonces afectan eso. Pero el estreñimiento del que hablamos corrientemente, en general no se inicia, el niño va bien de cuerpo hasta que tiene cierta edad. A veces dice la mamá que se iba perfectamente de cuerpo hasta el año y medio, y cuando empezamos a sacarle los pañales empezó. O bien dice justo cuando empezamos a cambiarle de leche, o porque al cambiarle de la leche materna a la fórmula también eso... Que no hay lo que cambiar. En general, ¿verdad? No hay que cambiar, si se existen puede. Circunstancias en que ya viene el niño con esa realidad, ¿verdad? Y ya está con una fórmula y ya la alimentación complementaria, o hay niños que ya construyeron hábitos de alimentación que no son los más apropiados, que no pueden ver las frutas, que no pueden ver las verduras y que las madres no saben cómo hacer y empiezan a presionarle y eso genera más oposición. Entonces hay que enmascarar. Yo generalmente les explico que tenemos dientes para que los alimentos no ingresen enteros al intestino. Ese es el propósito de la dentadura. Entonces, lo que yo les explico es que ellos pueden inicialmente, en la primera etapa, licuar también o moler bien las frutas y los vegetales. Entonces el niño no tiene que estar viendo específicamente una fruta determinada. O sea, está todo mezcladito. Claro, puede hacer papillas, puede hacer purés de frutas, puede hacer smoothies, puede hacer helados, puede mezclarlos con los yogures, puede también licuarlos con la leche. Hay montones de alternativas en donde uno puede no presentárselo de una forma así en que el niño rechace de entrada, sobre todo si ya tiene un rechazo. Hay opciones que uno puede encontrar, ¿verdad?
Ya. Así que entonces al cambiar de alimentación el niño puede También empezar con estreñimiento. Y otra etapa importante es el inicio de la etapa escolar, en que el niño se va, el baño de la escuela no está limpio, no es su baño, a veces es horario de clase, no quiere pedir permiso y empieza a retenerse. Eso también es por eso esa es una etapa en que suele también iniciarse el estreñimiento. En ese sentido es muy importante que los padres siempre, cuando ya los niños son escolares, los padres no saben más cómo se va de cuerpo su hijo. Claro. Es Si importante, se va o no. pero es importante preguntarle al niño si cómo se está yendo, si se va todos los días, si cada cuánto se va. Estar un poquito atentos a eso, porque si no los padres ni siquiera se enteran. Sí, y eso hay es, que parte, eso es parte de la prevención, e interesarse un poquito en eso, porque es un hábito que se tiene que supervisar. Perfecto. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando, el tema es súper interesante, vamos aprendiendo. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestra invitada Lidia Garcete Magnotti sobre causas del estreñimiento en niños y sobre todo cómo podemos hacer para que no tengan estreñimiento. Y ahora tenemos un material interesantísimo, vamos a verlo. La constipación en los niños pequeños y preescolares. Los problemas suelen comenzar alrededor de los 2 años con el control esfinteriano. Con frecuencia tienen predisposición familiar a la constipación, con un recto que les permite acumular grandes volúmenes de materia fecal. Cuando el volumen alcanza cierto punto, el esfínter interno se relaja completamente. El niño percibe esta sensación como precursora del dolor y trata de evitar la defecación mediante la contracción del esfínter anal externo y los músculos del piso pelviano. La sobrecarga y falta de vaciado provoca la dilatación e hipertrofia y, a medida que aumenta la capacidad de retención, el ritmo evacuatorio se espacia por periodos más prolongados. Acá habla de una fase ya de descompensación, es decir, de un estreñimiento crónico que no se manejó apropiadamente en sus estadios iniciales y fue evolucionando hasta llegar a lo que se llama a un megacolon secundario, ¿no? El megacolon, cuando hablamos nosotros de megacolon, generalmente le asociamos con lo que es la enfermedad de Hirschsprung, que yo te había hablado de que es congénito. Es un problema con el que nace el niño del sistema nervioso intestinal, pero a consecuencia de una acumulación prolongada en el tiempo, de un manejo inadecuado, ¿verdad? O difícil, porque a veces realmente se intenta hacer lo mejor posible y las cosas no siempre funcionan tan bien, ¿verdad? ¿No? Es un desafío. Y en ese caso el intestino se va dilatando y se simula, parece como si fuera un megacolon también, es decir, se dilata. Y es un megacolon secundario o funcional, le decimos. Funcional quiere decir que no tiene una enfermedad de base, sino que es a consecuencia de varios factores que hacen que eso suceda. Es un estreñimiento descompensado, ¿verdad? Esa es un estadio ya bastante delicado en donde el seguimiento debe ser de varios meses. A veces los padres creen que solamente vaciar el recto es la solución del problema y en realidad ahí empieza el tratamiento, porque para que ese recto que estuvo tanto tiempo cargado y dilatado y distendido recupere sus características iniciales demora varios meses. Y ese tiempo debe ser acompañado responsablemente con medicación, con supervisión, y eso a veces no se comprende porque se cree que hay que dar medicación como por una amigdalitis, una semana, 10 días y se suspende la medicación.
En este caso no es así, porque no es una enfermedad, es un trastorno y la recuperación demora meses. Entonces el tratamiento se debe prolongar y la medicación también, solamente que esa medicación debe ser supervisada, no puede ser manejada por la familia por 2 o 3 meses, por ejemplo. Claro, ¿verdad? o sea, lo que le da el médico en la consulta, después tienen que volver a consultar y ver si, claro, si continúa con ese mismo medicamento o no. Claro. Pero si funciona, muchas veces los padres dicen, bueno, seguimos nomás para que no vamos a ir al médico si esto funciona. Así mismo. Y eso le puede hacer generalmente, daño. claro, y a veces suspenden porque piensan que el niño se va a habituar a eso, que va a tener un hábito, que ya no va a aprender a defecar en forma espontánea. Y eso no es así. No es todo así. Lo contrario. El medicamento se debe seguir hasta que el médico indique que se puede suspender, porque de lo contrario se producen las recaídas, porque ese intestino dilatado no se recupera tan fácilmente y vuelve otra vez a recaer en el mismo problema. Va evacuando un tiempito hasta que de nuevo se vuelva a instalar el problema. Si es un megacolon funcional secundario, si es un estreñimiento ya crónico, o sea, y ya tuvo una impactación. Si pasa eso, no es cambiar la alimentación nada más que va a ayudar. No, tiene que ir con medicamentos. Sí, no es suficiente el cambio de alimentación. Cuando ya llegó a la etapa de estreñimiento crónico descompensado, ya solamente el cambio de alimentación no es suficiente, ¿verdad? Ahora, muy interesante también el entrenamiento del uso del inodoro. El niño tiene que estar cómodo, no puede tener las piernitas colgando. Claro, en el inodoro normal, ¿verdad? Que le queda grande. Tiene que tener un adaptador y una pequeña silletita donde apoye los pies, ¿verdad? Entonces el niño también tiene que tener las condiciones para que eso suceda. O sea, hay muchas cosas. Y el uso del vacino, de la, no sé cómo se llama. La pelelita. La pelelita. Bueno, lo que pasa es, sí, claro, pero el tema es que es lo que el niño acepta, ¿verdad? Entonces hay que ver la parte de cómo está el niño emocionalmente, es como un juego, es como una imitación del adulto, él puede tener al lado del adulto su pelelita y entonces si es que le gusta imitar comportamientos, actitudes, hay niños que quieren, yo me pongo el coso del doctor, o yo soy el carpintero, o yo hago como mi papá, o yo hago como mi mamá, eso es muy importante. O como mi hermanito mayor, o como mi hermanita mayor, ¿verdad? Entonces entran juntas. Se hace en la familia de que ese sea así como cuando comienza a caminar o cuando ya come, qué sé yo, algo, se le hace todo un juego, una alabanza, o cuando ya no hace más pipí en la cama, se le aplaude, ¿verdad? O sea, esto también tendría que ser parte de que sea algo natural, normal, pero que el niño se sienta feliz de ir al baño. Claro, ¿verdad? Tiene que ser un logro que él valore, ¿verdad? Entonces es muy importante y también considerar que los momentos más apropiados son después de cada alimentación, porque hay un reflejo que se llama reflejo gastrocólico, que es importantísimo aprovechar ese momento. Al cargar el estómago hay movimientos intestinales naturales, ¿verdad? Entonces ese es un momento propicio para construir ese hábito. Y hay que acostumbrarle así, por ejemplo, bueno, después de comer se sienta un rato a ver si sale o no sale. Así hay que hacer. Si tiene hermanitos mayores, siempre es bueno también un poquito utilizar ese modelamiento de los hermanitos mayores o primitos mayores que están en la casa para que él sí se sienta motivado, ¿verdad? Y entonces ahí también se puede hacer como esa imitación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos ahora a ver este material que ya habla de los niños escolares. A ver. La constipación en los niños escolares. A esta edad, el problema principal lo constituye el escurrimiento fecal. A menudo, la constipación pasa desapercibida por meses o años, y los continuos escapes que manchan la ropa interior son atribuidos a la pereza o a la inmadurez. Recién cuando se toma conocimiento del problema suele buscarse ayuda médica. Con frecuencia, el diagnóstico de que la incontinencia fecal se debe a la constipación provoca incredulidad en los padres. La palpación abdominal a menudo revela el grado de retención de materia fecal. Algunos pacientes con constipación significativa presentan infecciones urinarias recurrentes o enuresis.
en la edad escolar, los padres ya no están enterados de cuál es su hábito defecatorio, ¿verdad? Y a veces el niño tampoco no sabe cuál es la importancia. Está viendo una película, le vienen las ganas de ir al baño, entonces él se ataja, o está en la escuela, no quiere pedirle permiso a la maestra, tiene vergüenza luego de ir al baño, o bien el baño es sucio, no quiere usar, o bien es acosado también. Hay muchas razones. El niño se retiene y él no sabe qué es lo que le está pasando, de que se está acumulando la materia fecal en el intestino, y eso digamos que llega a ser de un tamaño tal que comprime también el cuello vesical y puede favorecer las infecciones urinarias. Y por otro lado, se escurre materia fecal que está por arriba de esa masa que está endurecida. Entonces lo que se escurre es materia fecal que está por arriba de la impactación fecal que decimos nosotros, ¿verdad? Y a veces consultan porque creen que es diarrea. Mi hijo tiene diarrea, no retiene, dicen los padres. No saben que es un estreñimiento y consideran que es diarrea. Y a veces es tratado con antidiarreicos. Están haciendo una dieta a base de arroz porque no se dan cuenta, nadie se enteró que ese niño no se estaba yendo de cuerpo, y el niño tampoco lo asocia. El niño no entiende por qué pierde materia fecal, porque en realidad él tiene ganas de ir de cuerpo, él se retiene, y él cada vez que siente que quiere ir de cuerpo se retiene, pero se le escurre. Y eso se ve en el estreñimiento funcional descompensado, crónico. Eso ya implica una cronicidad. Cuando quiere decir que ya hay una impactación, por eso hay ese escape, ese ensuciamiento fecal, ¿verdad? Y realmente es dramático, y o bien creen que pasó algo grave y que tiene una incontinencia de alguna causa rara, ¿verdad? Pero es muy angustiante. ¿y cómo se sabe así? Porque, lógico, el papá o la mamá que ve que la ropita interior del niño está sucia, constantemente. Y entonces dice, bueno, acá tiene incontinencia, Claro. se hace encima, entonces se va al médico con ese diagnóstico que ya los padres sacamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se pilla que no es eso? Ellos dicen que tiene incontinencia o que tiene diarrea, ¿verdad? Sí. Y uno tiene que estar atento y preguntarle al niño: ¿vos cómo te solés ir de cuerpo? ¿Cuándo hiciste grande tu caca? ¿Solés hacer un poco grande? ¿Alguna vez trancaste el inodoro? ¿Se tranca el baño en tu casa cada tanto? ¿Cada cuánto haces? La última vez que hiciste una caca, ¿de qué tamaño era? ¿Cómo haces? Claro. Entonces uno le pregunta, y segundo le palpa el abdomen y uno siente la acumulación, Claro. se toca. En el abdomen se palpa el fecaloma, se llama. ¿Qué se hace cuando, en ese caso, por ejemplo, el niño está con una cosa grande ahí que no salió, no defecó y le duele? ¿Y cómo se saca eso? Bueno, y hay tratamiento. En general, la tendencia hoy día es a no hacer tratamientos a través del recto, sino más bien por vía oral. Hay medicación por vía oral que se puede dar, que es la misma medicación que se pudiera hacer por vía rectal, pero se trata de evitar toda manipulación del área íntima del niño. Hoy día, digamos que el área rectal y todas esas cosas ya no se recomiendan. No se aconseja como un uso rutinario, tiene que ser de uso muy excepcional, porque el ano forma parte del área íntima del niño, es parte del área íntima de la persona, y se debe también tener mucho cuidado. A partir de los 3 años se construye la memoria y eso queda en el recuerdo del niño también, entonces hay que tener mucho cuidado. Claro. Tiene que ser indicado con mucha precaución, con mucha cautela, porque hoy día se indica eso cuando hay un fracaso del tratamiento por vía oral bien llevado. Se debe intentar un tratamiento por vía oral, y si eso fracasa, ahí recién se indica la vía rectal, ¿verdad? Se debe evitar. Doctora, y el tema, yo varias veces escuché que se le pone a los bebés, por ejemplo, o a los chiquititos, le ponen un poquito de jabón en el recto. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso, pero pudiera ser. En el lactante, por la inmadurez todavía de la motilidad digestiva, se puede producir un trastorno funcional que se llama disquesia, en donde el niño no evacua diariamente, y eso inquieta a los padres, y a veces le hacen una pequeña estimulación
para que evacúe si el niño está muy inquieto o muy incómodo. Y usan a veces supositorio o lo que vos decís seguramente. En esa etapa todavía el niño no tiene construida la memoria y no va a guardar ese recuerdo, no discrimina muy bien qué es lo que está pasando ni qué área se le está tocando porque no tiene conciencia plena de eso, ¿verdad? Pero la recomendación es no utilizar. Bueno, la disquesia es un trastorno normal, hay que ver si a veces a los padres les inquieta muchísimo que el niño no evacúe diariamente. Sí. Y eso no es el diagnóstico de estreñimiento no se basa solamente en eso. Un niño puede, sobre todo amamantado, puede ir de cuerpo una vez cada 8 o 10 días incluso. ¿En serio? Y ser normal, o irse una vez cada vez que mama. Para mí lo normal era mamaba y ya le cambiaba el pañal al instante. Mismo puede ir de 6 a 10 veces al día, así como puede ir una vez cada 8 o 10 días incluso. Si el niño está creciendo bien y si el niño no luce bien, se alimenta bien, tiene buen apetito y está tranquilo, no se hace nada, pero le angustia muchísimo a las mamás. Bueno, por eso que es bueno consultar. Doctora, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos, tenemos mucho material, mucho que seguir aprendiendo. Seguimos con el doctor en casa y tenemos este material que queremos compartir con todos ustedes y después la doctora nos va a explicar. Tratamiento para el estreñimiento. Laxantes. Existen varios como el bisacodilo, picosulfato sódico, lactulosa, leche de magnesia, petrolatos. Solo usarlos por indicación del médico y en forma momentánea. Supositorios de glicerina. Su uso no debe ser frecuente. Enemas. Son preparados que contienen electrolitos o irritantes en solución, que producen un efecto osmótico sobre el intestino, permitiendo que la deposición se ablande. También su uso debe ser indicado por el médico y empleado en forma momentánea. Fibra vegetal. Está contenida en las verduras y frutas que se comen crudas y sin licuar. También en los cereales con cáscara. Cambio de hábitos de alimentación y crianza. Se debe acostumbrar al niño desde pequeño a beber bastante líquido. Consumir diariamente 1 o 2 frutas con cáscara. Verduras crudas. No retener el deseo de defecar. Realizar actividad física diaria. Hay que cuidar mucho de no presionar al niño, porque si al niño se le persigue con la alimentación, se le persigue con el líquido, se le persigue con la educación esfinteriana, hay mucha presión sobre el niño y generalmente eso hace que esto se instale en vez de prevenir. Entonces hay que saber manejar con mucha delicadeza con los niños pequeños que se están afirmando en su personalidad, están construyendo su personalidad y su autonomía, sobre todo los más chiquitos, que es en la época en que se inicia este problema, ¿verdad? Entonces es importante también entender qué es un estreñimiento. Me preguntaba hace rato cada cuánto. En realidad no es solamente la frecuencia lo que importa, sino las características de la materia fecal. Si es la consistencia, el volumen, es una materia fecal. Si el niño se va 2 o 3 veces a la semana, pero se va sin dificultad, se va de características normales, es blanda, eso no es estreñimiento. Pero el niño puede irse diariamente y ser estreñido. ¿Por qué? Porque le cuesta ir de cuerpo, la materia fecal es muy dura, hace enesiva, los decimos nosotros, como pequeñas, como cabritas, ¿verdad? Entonces quiere decir que su alimentación no es apropiada y ahí hay que trabajar. Entonces el concepto de estreñimiento es muy variable, pero tiene que ver con una asociación de síntomas. La frecuencia es importante si hay cambio en la frecuencia, pero tiene que ir acompañado de problemas de consistencia, de volumen y sobre todo dificultad o dolor a la evacuación. El dolor a la evacuación es un signo de alarma. Ahí ya hay que
intervenir, ¿verdad? En cuanto a la medicación, es importante que sea manejado por un profesional que conoce, porque existe una variedad de ellos, muchos de ellos son apropiados y en general cuando es un estreñimiento ya instalado funcional, el tratamiento es prolongado, no es solamente, pero hay medicamentos que pueden ser usados en la fase aguda y por poco tiempo, y otros que deben usarse de manera más prolongada. Pero doctora, el enema, por ejemplo, es traumático. Claro, es una invasión al área íntima del niño, y en esa etapa el niño es muy sensible y es como una agresión porque eso no es algo agradable. Claro. Entonces, para el niño es terrorífico y queda eso en su... agrava más el temor, si ya tenía un temor a evacuar. Esa experiencia traumática muchas veces puede empeorar, eso no siempre, ¿verdad? Hay situaciones en que si es inevitable, bueno, pero no es la primera medida a hacer. No se debe introducir nada en el ano si es que hay otras medidas más a realizar, ¿verdad? En cuanto a los alimentos, en realidad no importa si se licuan, porque de hecho los alimentos tienen que ser muy bien masticados. Esa es la recomendación de toda, digamos, la comunidad médica en cuanto a cómo debe ir. Y el estómago es nuestra licuadora. Claro. Para que llegue al intestino tiene que pasar por el proceso de licuado en el estómago, ¿verdad? Entonces, en etapas iniciales, como no vamos a chocar con la conducta de oposición del niño, podemos enmascarar en forma licuada. Eso no quiere decir que después no vamos a trabajar para que el niño coma en trozos, ¿verdad? Claro que sí. Pero si eso no se hizo en esa primera fase donde se debería haber hecho, que hoy día ya desde tempranito el niño consume trocitos, si eso no se realizó, entonces en la fase inicial de este tratamiento podemos eventualmente, transitoriamente recurrir a los licuados, ¿verdad? Perfecto. Tenemos otro material, por favor, si podemos ver. La enfermedad de Hirschsprung afecta el intestino grueso de los recién nacidos, bebés y niños pequeños. Las deposiciones no pasan a través de los intestinos debido a la falta de células nerviosas en la parte inferior del colon, causado por un defecto de nacimiento. La mayoría del tiempo, los problemas comienzan en el nacimiento. Si bien en algunos casos menos severos, los síntomas pueden aparecer meses o años después. Esta enfermedad puede causar constipación, diarrea y vómitos, y a veces conlleva complicaciones graves del colon, como enterocolitis y megacolon tóxico, que pueden ser mortales. Por eso, es importante que sea diagnosticada y tratada lo antes posible. Bueno, esto ya nos hablabas vos, ¿verdad? Un poco antes, justamente esta enfermedad, pero puede ser mortal, digo, el material. Claro, si no se diagnostica y no se trata, pero hay signos de alarma y un pediatra bien preparado ya va a estar atento, ¿verdad? El niño en general tiene que evacuar meconio. Uno de los primeros signos es que el niño no evacua el meconio en el tiempo considerado normal. ¿Qué es el meconio? Es la primera defecación del recién nacido, ¿verdad? Que se tiene que dar. La mayoría de los recién nacidos ya van teniendo, digamos, evacuan al nacer, incluso luego. Sí. Dentro de las 48 horas es muy raro que no evacue un recién nacido, ¿verdad? Y después, de hecho, el abdomen se llama la atención, es un abdomen globuloso, un niño que no evacua, duro, y puede tener un cuadro gravísimo, por supuesto, ¿verdad? Afecta el crecimiento, el niño no gana peso, pero hay demasiados signos de alarma que deben alertar al médico. En general, se diagnostica bastante rápido hoy día y los métodos de diagnóstico están todos accesibles en nuestro medio. Yo creo que estos cuadros graves los veíamos antes, pero hoy día hay muchos pediatras, casi todos los niños nacen en institución. Anteriormente la mayoría de los partos no eran institucionales, ¿verdad? Claro. Entonces, y no eran atendidos por profesionales, no había un seguimiento del recién nacido. Ahora hay más seguimiento de los niños y estos diagnósticos se realizan de manera más precoz
y más apropiadamente, pero es cierto, de no diagnosticarse, supongamos que nace en el campo, que nace en la casa, no tuvo un seguimiento y este niño puede fallecer por una enfermedad de Hirschsprung, una enfermedad gravísima. Bueno, interesante conocer todo esto. Vamos con el siguiente material que habla, bueno, ya del tratamiento. Tratamiento. Se considera que la cirugía es el tratamiento más efectivo y puede hacerse en dos fases. En la primera, el cirujano separa el colon sano del colon afectado. Luego, el colon sano se lleva hacia la piel como una colostomía. Meses después, el cirujano retira el colon afectado y conecta el colon sano al recto. En algunos bebés puede hacerse una sola intervención sin colostomía, solo si el bebé está sano y el colon no está lleno de heces. El tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung es quirúrgico, porque hay una zona del intestino que está dañada, es decir, que no funciona normalmente, es un daño del sistema nervioso del intestino y se tiene que resecar ese segmento que está afectado y se aboca el intestino sano para recuperar su motilidad, ¿verdad? Sí. Y se espera unos meses, se supervisa el crecimiento del niño y de acuerdo al estado general del niño se reanastomosa, decimos nosotros, se reinstaura el tránsito. Lo recomendado y lo que se hace de hecho hoy día es que esto se haga antes de que el niño llegue a la edad de entrenamiento esfinteriano, porque entonces todo se desarrolla normalmente. Todo eso, si el diagnóstico se hace en el momento oportuno, el niño llega a la edad en que va a usar el inodoro y ya tiene todo restablecido el intestino. Pero hay diversas formas de enfermedad de Hirschsprung también. Hay cuadros más complejos, es decir, más extensos. Puede afectar una porción del intestino, puede afectar todo el intestino. Entonces hay digamos, varias formas de presentación. Pero el tratamiento de esta condición es quirúrgica, pero tiene solución. Eso es lo bueno. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida ya con las consultas de ustedes a nuestra entrevistada. Muy bien, estamos en la parte final del programa y en este momento nosotros vemos las consultas que ustedes están haciendo y quieren hacerla a nuestra invitada a través de nuestras redes sociales del Doctor en Casa. Vamos con esta primera pregunta, por favor. César de Fernando de la Mora pregunta si es conveniente darle al niño algo para leer o entretenerse cuando va al baño. Sí, se puede llevar un librito no es que él va a leer a lo mejor, pero para leer con el niño, para distraerlo un poquito, de repente puede ser interesante, si al niño le agrada, es bueno, se puede. Y el hábito de leer ya en los adultos, en los niños más grandes, de sentarse y leer, comenzar a leer, o ahora con el celular, por ejemplo, ¿eso es recomendable o no? Bueno, en general no es que esté contraindicado. Creo que sí. El tema es que no se recomienda que esté mucho tiempo sentado, ¿verdad? No es que no sea recomendado estar ocupando el tiempo con algo como para que uno esté relajadito, ¿verdad? El propósito de eso es que el niño esté relajado y no tensionado. Pero no mucho tiempo se sentado. Recomienda no estar más de 15 minutos. 10 a 15 minutos es el máximo tiempo en que el entrenamiento debe realizarse, ¿verdad? Entonces, propiciar también, después de una alimentación, llevar algo, hacer como un jueguito, como una rutina. Es importante. Perfecto. Vamos con otra consultita, por favor. Sofía de Limpio pregunta, ¿qué consecuencias puede tener que el niño realice fuerza para evacuar? Bueno, en general el niño
Los padres creen que hace fuerza para evacuar, porque el niño realmente es como cuando una persona, yo les digo, está en un colectivo y tiene diarrea y está reteniéndose delante de todo el mundo, parece que hace fuerza, pero hace fuerza para retener porque le vienen las ganas y él está tan asustado que en realidad se pone de todos los colores, pero aprieta la nalguita. Si uno le toca la nalguita al niño y la nalguita está durita, el niño está reteniendo y está concentrando toda su energía en que no evitar. Salga, eso se llama conducta de evitación y los padres creen que está haciendo esfuerzo para defecar. Pero es cierto que también en las fases iniciales puede hacer esfuerzo porque todavía no se instaló el estreñimiento, sino que está empezando y le cuesta evacuar y a veces al pasar esa materia fecal dura y voluminosa le produce una fisura y ahí le duele, aunque no le produzca la fisura, le duele al salir, eso claro. No es bueno, quiere decir que la materia fecal no es adecuada para el niño, que es voluminosa o que es muy sólida, por eso tiene que hacer esfuerzo. Hay que mejorar la alimentación de ese niño, por eso ese niño está haciendo esfuerzo, si es en la fase inicial. Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita, la última del programa, a ver. Javier de Lambaré pregunta, si hay estreñimiento en la niñez, ¿será una condición frecuente cuando crezca? Qué buena pregunta. Puede ocurrir que un niño estreñe. Esa es un trastorno que puede tener que ver también con una predisposición familiar. Hay intestinos más largos, hay intestinos un poco más perezosos, le digo yo, y eso ya es así, ¿verdad? Es como tenemos narices diferentes, orejas diferentes, es una conformación personal, ¿verdad? Entonces sí, la predisposición, por eso es que recomendaba hoy que uno tiene que proseguir con la alimentación apropiada, porque la tendencia es que un niño que se estreñió una vez puede volver a estreñirse y puede transformarse en un adulto estreñido si no se manejó apropiadamente. A veces hay historias familiares de estreñimiento, ya la abuela es estreñida, la madre es estreñida o hay varios estreñidos en la familia, ¿verdad? Entonces sí, puede ocurrir. Por eso es que con más razón hay que trabajar desde temprano y también recordar un poquito que a veces el estreñimiento se oculta bajo la máscara del dolor abdominal, es decir, consultan por dolor abdominal y uno investiga y hay una disfunción del mecanismo de la evacuación y esa es la explicación del dolor de panza. No saben por qué les duele la panza y es que no evacuan bien. Perfecto, bueno, súper claro. Entendimos todo, ahora manos a la obra con los chiquitos. Doctora, muchas gracias por la presencia, por el tiempo, por la paciencia, para explicarnos todo y te esperamos en un próximo programa. Un placer también para mí, yo soy docente de alma, así que me encanta explicar todo. Así que siempre estoy a disposición para poder ayudar en lo que pueda. Muchas gracias, doctora, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.